noches, sean todos bienvenidos a su espacio Extradeporte a través de Telecontacto, Canal 57, como cada noche el placer para Sócrates Polanco de poder compartir con cada uno de ustedes y como siempre llevarles las principales informaciones que han estado aconteciendo en el maravilloso mundo de los deportes. Así que hoy es jueves, ya prácticamente estamos cerca de lo que es el inicio del fin de semana y por supuesto muchas cosas interesantes vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar del béisbol invernal dominicano, de la Liga Nacional de Baloncesto, que ya está prácticamente al doblar de la esquina, ya los Metros de Santiago han iniciado sus entrenamientos, ya se integró a las prácticas Brando Francis, que estuvo recientemente con el equipo dominicano en la selección, y que ustedes recordarán que estuvo viendo acción en lo que fue la final del baloncesto universitario. Así que Brando Francis fue la primera selección del conjunto de Metros y entonces él estará debutando, los Metros buscando regresar, ¿verdad?, por los senderos del triunfo, después que el año pasado, un equipo de Metros que el año pasado no hay dudas que no estuvieron tan concentrado, ¿verdad?, en buscar ese campeonato como en años anteriores, y entonces se pasaron gran parte del tiempo con algunos jugadores refuerzos, pero los que tenían que traer ya prácticamente fue al final cuando la situación estaba delicada, y además recuerden también que el conjunto de Metros sufrió algunas bajas el año pasado, un jugador como el caso de Robert Glenn no pudo ver acción y parece que Robert Glenn regresó antes de la lesión que había tenido, porque primero estuvo en el baloncesto del distrito con el equipo de Mauricio Báez, y todo el que ha visto a Robert Glenn accionar en el baloncesto dominicano sabe realmente de que Glenn es un jugador de nivel, un jugador que puede marcar la diferencia. Fue despedido por el equipo de Mauricio Báez en la final, y entonces luego vino a Moca, donde prácticamente él ha sido amo y señor de ese baloncesto mocano, y entonces también no pudo seguir jugando. Vamos a ver realmente si él está en los planes del conjunto de Metros, sobre todo porque él ya va a jugar como nacionalizado, y entonces eso le da a los Metros la oportunidad de, además de Robert Glenn, poder contratar dos refuerzos más. Él anteriormente había jugado como refuerzo. Han habido algunos comentarios de que los Metros podrían estar interesados en los servicios de Paris Bas, que se ha convertido en uno de los principales refuerzos que ha estado accionando en las ligas dominicanas. Estuvo en el distrito con Mauricio Báez, estuvo en Moca, llegó a la semifinal, perdió una serie el conjunto del José Horacio contra el San Sebastián, de ahí pasó al baloncesto de San Francisco de Macorís, donde precisamente ayer se coronó campeón con el equipo del Máximo Gómez. Y entonces, anterior a eso también, lo vimos accionar aquí en la Liga de Baloncesto Superior de Santiago con el conjunto del Club Domingo Paulino, el CDP. O sea que él ha estado jugando, jugó aquí en Santiago, jugó en el distrito, jugó en Moca, jugó en San Francisco, y es muy probable que también podría estar accionando más adelante también en el baloncesto vegano. O sea que de esos principales torneos que se realizan en el país, en el único que él no participó fue en el baloncesto de la Romana, y precisamente quizás por el hecho de que coincidieron en un momento el baloncesto de la Romana y el baloncesto del distrito, pero él ha estado participando prácticamente en todos los torneos. Y a estos jugadores, cuando llegan al país y enseñan todas estas condiciones por las fechas de los torneos, entonces casi siempre
vemos a estos jugadores accionar. Ahí estábamos viendo unas imágenes precisamente de aquella final, una gran final fue en aquel momento cuando el equipo de Cañeros con un tremendo equipo, tenían los Cañeros en ese momento, aunque los Metros también tenían a Peter John Ramos, tenían a Robert Glenn, Víctor Liz, conjuntamente, ahí tenían los Metros también a Maurice Carter, también estaba Orlando Sánchez en ese equipo. Y el equipo de los Cañeros también con un buen grupo, tenían a Kelvin Peña el Pollito, tenían a John García y tenían precisamente a dos ex jugadores del baloncesto de la NBA, como es el caso de Rachel Terry y también a Stan John. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes donde están Terry y Stan John, que estaban los dos en ese momento con el conjunto de Cañeros, pero no fue suficiente y los Metros finalmente terminaron ganando. Ya el equipo de los Indios de San Francisco de Macorís está entrenando, ya han anunciado a uno de sus refuerzos, un jugador de la posición 1. Recuerden que los indios tienen un buen material de jugadores. Recuerden que los hermanos Suero, tanto Juan Miguel como Geraldo, pertenecen a ese equipo. También ellos cuentan con un veterano que no hay duda que todavía puede hacer algunos aportes, como es el caso de Edward Santana, que también pertenece al conjunto de los indios. Y entonces los actuales campeones Reales de La Vega, dice la gerencia que ellos van detrás de retener la corona, son los actuales campeones. El año pasado ellos pudieron conformar un tremendo equipo y entonces todas esas piezas, Coronado, el caso de Rigoberto Mendoza, los refuerzos, el material nativo, llevaron al conjunto de los Reales a lo que fue el campeonato, ¿verdad? Y entonces el conjunto de Reales fueron los campeones del torneo pasado del baloncesto de la Liga Nacional de Baloncesto, la LNB, que está señalada para iniciar el primer partido aquí en Santiago. Será el día 6. El día 6 de septiembre será el primer partido de Metros, los Metros que el año pasado tuvieron problemas para clasificar. Recuerden que este año hay algunos equipos que estarán recesando. Puerto Plata por segundo año consecutivo no estará viendo acción. Una liga que originalmente inició con el nombre de Lidova, donde en aquel entonces en la Lidova había más equipos de diferentes ciudades. Por ejemplo, en ese momento estaban también el equipo de los Constituyentes de San Cristóbal, estaban los Cocolos de San Pedro de Macorís, que precisamente luego entonces ya de la salida de los Constituyentes y de los Cocolos es cuando prácticamente se llevan estos equipos a la capital. Entonces ya con la salida de ellos entonces surgieron ya otros equipos como Soles, como Titanes, como Leones. Inclusive hubo un equipo en un momento que se llamaban las Panteras. Entonces todos estos jugadores, todos estos equipos formaban parte en aquel momento de la Liga Nacional de Baloncesto, y entonces el circuito norte, que estaba conformado por Metros de Santiago, Reales de La Vega e Indios de San Francisco, y entonces han sido los de Puerto Plata los últimos que han salido de
de la competencia. Puerto Plata, ellos salieron bajo el alegato de que no estaban las condiciones para ver acción en ese maltratado, ¿verdad? Bajo techo Fabio Rafael González de Puerto Plata, y entonces ya por segundo año consecutivo el equipo de Puerto Plata no ve acción. Entonces, también de baloncesto, no hay duda que uno de los principales temas que ha tenido que ver con el baloncesto ha sido la dificultad que ha presentado la República Dominicana para poder conformar un buen equipo de baloncesto y participar en el Mundial de Baloncesto, que ya será ya en la siguiente semana. Y entonces, después de un gran esfuerzo, primero de un grupo de jugadores y sobre todo una fanaticada del baloncesto, que se mantuvo dándole seguimiento a cada uno de los eventos que se realizaron. En este caso, recuerden que se jugaron a algunas ventanas, una aquí en Santiago, luego se jugaron en varias oportunidades en la capital, y finalmente el equipo dominicano, aunque en un asunto de una especie de repechaje, lograron clasificarse para el Mundial de Baloncesto que se jugará en China. Entonces, las figuras con las cuales la República Dominicana había hecho algunos planes para que estuvieran accionando con el conjunto dominicano, finalmente no están. Se pensó en un momento de que Al Horford, de que Karl Anthony Towns, de que este muchacho también, Ángel Luis Delgado, iba a formar parte del equipo, y entonces de una manera u otra ninguno de los tres estarán participando. Ya recientemente se había anunciado de que Edgar Sosa también se iba a integrar, luego hay unas declaraciones por parte del gerente general Francisco García, y entonces realmente la República Dominicana, independientemente de que las posibilidades de que Horford, de que Karl Anthony Towns participaran, eran realmente mínimas, aunque el fanático siempre se mantuvo positivo, esperando que ellos participaran. Luego hubieron unas declaraciones de Ángel Luis Delgado que no iba, unas declaraciones del gerente general. Luego Ángel Luis señaló que iba, luego anunció que había firmado para el baloncesto, precisamente el baloncesto de China, logrando un buen contrato que le podría generar una buena cantidad de dinero para su futuro económico. Él el año pasado debutó en el baloncesto de la NBA, pero se mantuvo en la mayor parte del tiempo en lo que es la DJ League, o sea, una especie de liga de desarrollo o liga menor, como uno diría quizás en el béisbol. Y entonces él tuvo una gran carrera, sobre todo en cuanto a ser un gran reboteador en el baloncesto universitario, y entonces en esta liga también de desarrollo tuvo una gran actuación, pero los Clippers realmente no tenían planes con él, y entonces se le presentó la oportunidad a él de este gran contrato, y él ha decidido irse a China, y él entiende que él está en un momento de su carrera muy importante, y no es un asunto, usted dirá, bueno, pero tratar de hacer el esfuerzo por jugar en el baloncesto de la NBA, donde todo el mundo te va a ver, no hay duda que todo el mundo quisiera, todo baloncestista quisiera accionar, participar en el baloncesto de la NBA, pero hay un asunto económico, hay una parte económica que el jugador, que la familia, no es lo mismo que usted esté tratando de hacer el intento en la NBA, a cuando usted le hacen una oferta como la que Ángel Luis ha recibido para jugar en China. Yo creo que ese dinerito que él va a recibir ahí, con una buena inversión que él haga, le va a permitir vivir en los próximos años bastante cómodo, independientemente de que él de seguro va a seguir participando. Si no es en China, podría estarlo haciendo en otras ligas, pero él ha asegurado una buena cantidad. Y siempre uno recuerda el caso de dos dominicanos en aquel entonces, José El Grillo Vargas y Tito Horford. Tito lo ha dicho en reiteradas ocasiones que él pudo haber jugado
un poquito más de tiempo en el baloncesto universitario, pero la necesidad económica en aquel entonces hizo que él diera el salto, y sobre todo porque entendían que por su estatura en aquel entonces Tito podía ir perfeccionando algunas cosas, y dio el salto al baloncesto de la NBA. José Vargas, que también había tenido una buena carrera en el baloncesto universitario, también fue drafteado, pero entendía que en aquel momento él quizás pasarse varios años en una banca o haciendo el esfuerzo por conseguir minutos de juego, a él irse a jugar a otras ligas donde estuvo accionando, y entonces económicamente Vargas ganó muy buen dinero en esas ligas donde estuvo participando, y hoy día disfruta, ¿verdad?, de lo que fue esa gran carrera que él tuvo en esas ligas. Sobre todo participó en el baloncesto de Brasil con el Vasco da Gama, donde él participó por varios años y tuvo muy buenas participaciones. Entonces el asunto es que usted ha escuchado muchos comentarios sobre estos atletas dominicanos que decidieron o que optaron, ¿verdad?, por no participar en estos eventos. Es una situación a veces muy delicada, muy difícil. Quizás usted como fanático está a la espera, tiene el deseo de que estos jugadores participen, que accionen con el equipo nacional, pero a veces hay muchas situaciones que se presentan detrás de estos atletas, y realmente ocurre en diferentes disciplinas. Vemos muchas veces atletas en cualquier disciplina que realmente no reciben el respaldo económico por parte de las autoridades dominicanas, y entonces cuando estos atletas en cualquier evento tienen una brillante participación, entonces todo el mundo, todas esas personas que están alrededor del ambiente deportivo, todo el mundo después quiere participar con estas personas, tomarse fotos, te vamos a conseguir esto, pero es realmente después que ya esas figuras, estos jugadores o estos atletas alcanzan gloria. Recordamos, por ejemplo, el caso de Félix Díaz. Ustedes recuerdan a Félix Díaz, que es el boxeador dominicano que logró lo que fue la primera medalla de oro para la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. Realmente Félix, sus posibilidades de que él obtuviera medalla eran prácticamente mínimas. Sin embargo, él pudo sobrepasar, ir superando a competidores, y finalmente llegó la oportunidad, y entonces Félix logró esta medalla. Y entonces después que él regresó al país, usted vio a todo el mundo que feliz día, vamos a tomarnos fotos con él, y siempre las autoridades. Lo mismo ocurre con el béisbol, o sea, vemos los ministros y este tipo de cosas, este tipo de personas, que cuando estas figuras dominicanas, en el caso muchas veces del béisbol, decimos el béisbol porque es el deporte, el principal deporte dominicano, y entonces es como el parámetro que siempre tomamos. Por eso muchas veces hemos dicho que realmente cuando un jugador dominicano logra llegar al baloncesto de la NBA, logra jugar en el baloncesto de la NBA, realmente es un logro importante, y hay que darle todo el crédito, todo el mérito a estos jugadores dominicanos, porque la cantidad de atletas estadounidenses y de diferentes países que tratan de participar en el baloncesto de la NBA y no logran hacerlo es increíble. Por ejemplo, está el dominicano Luis David Montero, que realmente el que lo ha visto jugar a él, el que lo ha visto accionar primero con el equipo aquí en Santiago, estuvo con el equipo del GUG,
luego también lo vimos en la selección y realmente muchas personas no lució un jugador que participó en el baloncesto de la NBA. Entonces cuando te detienes a verlo a él, tú dices, pero ¿cómo un jugador con su físico pudo haber jugado en el baloncesto de la NBA? Bueno, precisamente por su gran talento, independientemente de que él no ha mostrado todo ese talento cuando ha accionado aquí, pero el hecho de jugar en el baloncesto de la NBA, ya eso habla de sus condiciones, porque muchas veces con estos mismos jugadores del baloncesto casi siempre hacemos la comparación con lo que es el béisbol, que son cosas muy diferentes, aunque en el béisbol también el porcentaje, lo que pasa es que en la República Dominicana se juega tanto béisbol, se firman tantos peloteros, que uno entiende que un jugador de baloncesto o que los jugadores de baloncesto deben llegar con la misma facilidad o en la misma cantidad que se llega en el béisbol, y no es así. En el béisbol también el porcentaje de los jugadores que firman a los que llegan a grandes ligas, el porcentaje no es alto. Repito, lo que ocurre es que son muchos los dominicanos que firman, y entonces por eso vemos tantos jugadores que llegan. Ya por asunto de tiempo, hoy no vamos a poder hablar un poco de esto, pero mañana vamos a hablar un poquito de la situación de Venezuela, porque hoy aparece una información donde habla de que las grandes ligas, por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le han exigido a los jugadores venezolanos, que pertenecen al béisbol de grandes ligas o a las organizaciones de grandes ligas, que no participen en el béisbol de Venezuela. La verdad es que esta es una situación realmente muy delicada, y a la vez realmente esto va a afectar la liga venezolana, porque usted prohibirle a estos jugadores de liga menor, a estos jugadores de grandes ligas, que participen en el torneo venezolano, y sobre todo por el esfuerzo que se ha estado haciendo porque este torneo de Venezuela se mantenga. Inclusive este año se ha hecho una reducción de los partidos. El torneo va a iniciar unos meses después de la fecha habitual, pero precisamente es por todas estas situaciones. Algunos peloteros han señalado que no van a jugar en Venezuela. Especial en todos los cortes de carnes. Y los jueves especial de vegetales, 2x1. En el supermercado Trébol de Gurabo ofrecemos servicio delivery y un amplio parqueo. Llámenos a los teléfonos 809-736-7365 y 809-736-2654. Supermercado Trébol, el grandote de Gurabo. Importadora Wexter, venta de todo tipo de aros, gomas nuevas y usadas, accesorios para vehículos. Tenemos tamaños desde 14 hasta 26. Importadora Wexter, tenemos la máquina para adaptar los aros a la medida que usted quiera. En República Dominicana estamos en la avenida Antonio Guzmán número 20 en el reparto Peralta, 809-247-7089. Visita nuestro website www.importadorawexter.com. Importadora Wexter. Licenciado José Peña, abogado certificado por la Corte Suprema del Estado de New York. Licenciado consultor legal en New York. Asuntos legales dominicanos. Todas las disciplinas, particiones, herencias, cobros legales, divorcios, compañías, actos judiciales, representaciones, investigaciones, penales, civiles e inmobiliarios. En todo el país. Licenciado José Peña. Llámenos al 914-839-9872. En todo el país. Licenciado José Peña.
estamos de regreso con todos ustedes aquí en su espacio Extradeporte a través de Telecontacto, Canal 57. Vamos a ver algunos partidos que ya han terminado en la jornada del día de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo de... Bueno, hay un partido que está en progreso en la octava entrada. 6-5 le está ganando San Luis a Colorado. En la sexta entrada, 2-0 los Mets están derrotando a los Indios de Cleveland. 2-2 en la quinta están empatados Tampa y Baltimore. 6-3 en la novena entrada le gana Houston a Detroit. 5-0 y la verdad que los Atléticos le han estado ganando los partidos en esta serie a los Yankees de Nueva York. Están ganándole 5-0. El equipo de Oakland a los Yankees de Nueva York. Ese partido está en la cuarta entrada. 1-0 le gana Toronto a los Dodgers. En la tercera entrada final, 5-4 en 10 entradas, Boston le ganó a Kansas City. También final los Cachorros, 1-0 a San Francisco. El equipo de Washington también logró victoria, 7-1 ante los Piratas. Los Bravos le ganaron 3-2 al conjunto de los Marlins. Le ganaron los Bravos de Atlanta. Y los Medias Blancas le ganaron 6-1 al conjunto de Texas. Esos son los partidos que ya han terminado en la jornada del día de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por supuesto también nosotros terminamos por el día de hoy. El placer para Sócrates Polanco de haberles acompañado. La invitación para mañana cuando estaremos de regreso con todos ustedes. A continuación viene Orlando Reyes con su espacio con nombre y apellido. Pasen todos muy buenas noches. Nos encontramos mañana si el Señor Todopoderoso nos lo permite. Pasen todos muy buenas noches. Escápate de la rutina viendo el Canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. El cambio en el 2020. Rubén Polanco.